En el corazón, duele. Que tu equipo de fútbol pierda, duele. Pero que te choquen el auto sin tener un seguro, duele más. Con Sur-One tienes acompañamiento 24/7. Asegura ahora tu auto en www.surone.es. Esta Navidad con Pacificar, por tus compras desde $300, participas por uno de estos increíbles premios. Disfruta un crucero al fin del mundo en Argentina. Descubre la magia de la isla de Pascua en Chile. O vive la experiencia de ver linternas flotantes en Tailandia. Elige tu destino registrándote en www.bancodelpacifico.com. Hoy sí con Pacificar. Banco del Pacífico. Ecuatoriano empieza un nuevo año con fe. La maleta lista para viajar dando vueltas a toda la cuadra. 12 uvas para la suerte y cientos de objetivos en la cabeza. Y la prenda más suertuda del año. Aunque apriete, pero la fe es solo el inicio. Porque el esfuerzo es de todos los días. Aún queda mucho por hacer, mucho camino por recorrer. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Se trata de seguir intentando y a punta de ganas y trabajo duro lograr lo que nos proponemos. Aunque claro, un poquito de fe nunca viene mal. Este 2026 no será mejor por azar, sino por lo que construyamos juntos. Con fe, con esfuerzo y contigo. En el Hospital de los Valles te ofrecemos mamografía digital 3D, ecografía mamaria y pélvica, desintometría ósea. Agenda tu chequeo al 1-800 Valles. Presenta su informativo Vis a Vis con Janet Inostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Periodismo de calidad y lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Visionaria CC y sigue la transmisión en vivo. Vis a Vis con Janet Inostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online SE, La Naranja SE, Radio Di Blue 88.9 Guayaquil. Aquí empieza Vis a Vis con Janet Inostroza. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días y bienvenidos a Vis con Janet Inostroza en este programa especial ya casi finalizando el año. Antes de que se vayan a disfrutar de un merecido descanso y de despedida del 2025, pues hemos querido hacer programas especiales para poder analizar los retos del 2026. Doy un saludo a mis invitados, Nata Pernet, una abogada experta en el tema laboral, pero estoy segura que también podrá aportar en los otros temas. El doctor Fernando Zacoto, un experto en salud pública y en salud en general, en el IES también. Con él también hablaremos de esos lineamientos que se esperan dentro de un plan para el próximo año. Y Andrés Quispe, de la Unión Nacional de Educadores, podrá aportarnos también en el tema educativo, que debe integrarse dentro de una política que el gobierno debería plantear como plan para el próximo año. Muy bienvenidos a todos. Vamos a empezar como siempre una primera ronda de cada uno y luego por favor siéntanse libres de interrumpir de manera respetuosa a sus compañeros para poder hacer de este un diálogo mucho más ágil. Quisiera empezar con Nata Pernet para poder hablar del tema social en general, en donde el trabajo se vuelve vital. Así es. Si no tenemos trabajo, pues difícilmente podremos resolver nuestros problemas de salud, de educación a manera particular. ¿Cómo evalúas el final de este año y lo que se piensa hacer para el próximo? Bueno, sin duda alguna, cuando se habla también de seguridad como la primera necesidad que tenemos los ecuatorianos, no podemos evitar hablar de empleo, porque sin seguridad difícilmente se genera empleo, seguridad de todo tipo, principalmente también creo yo seguridad jurídica. Entonces, creo que a la relación laboral, tanto a trabajadores como a empleadores, si algo les falta es la seguridad jurídica, y quiero ver con buenos ojos que este Consejo de Trabajo y Salarios, que ha tenido también relevos tanto en las partes de los trabajadores como en la parte de los empleadores, llegó a un consenso, aplicó por primera vez en la vida una fórmula que siempre ha estado, pero que digamos que todos los 20 de diciembre era aplicado vía decreto y casi que a la brava. Y más allá de hablar del salario básico, porque eso ya está definido, creo que es un buen momento para que las tres partes de una relación laboral empecemos a hablar de los temas que nos atañen a todos y que se puede hacer a través de reforma. ¿Por qué? Porque cuando están las tres partes de la relación laboral en consenso,
se puede viabilizar las reformas con mucha mayor facilidad. Entonces creo que ahí hay una tarea muy importante para quien encabeza, que en este caso es la cartera del Ministerio de Trabajo, de aprovechar esta coyuntura de consensos para que se vaya más allá de en cuánto vamos a poner el básico, sino, por ejemplo, qué vamos a hacer con el contrato productivo que ha tenido un buen impacto, pero que no tiene seguridad jurídica porque está establecido a través de un acuerdo ministerial y no a través de ley. ¿Qué podemos llevar a la Comisión del Trabajo? Porque aquí vamos a hablar de seguridad social, al lado mío está alguien experto en el tema, pero no se puede hablar de tema laboral sin seguridad social. Entonces, creería yo que el gran reto de este 26 es utilizar la coyuntura de diálogo como herramienta social de cambio. Doctor Sacoto, justamente nos da el pie Nata con lo que acaba de decir. No podemos hablar de seguridad laboral, de crecimiento laboral, si no hacemos algo con el seguro social. Es decir, si no abrimos la posibilidad de que el seguro social también un poco se conecte con la realidad laboral del país, las necesidades de los trabajadores, pero también las posibilidades de los empleadores en medio de la realidad que vivimos. Como dije al inicio, doctor, ya en el 2025 no hicieron nada. ¿Qué deberían hacer en el 2026? Gracias, Janet. Yo diría que hay como 3 o 4 grandes ámbitos que han sido perfectamente identificados. Hace unos 8 meses, un grupo de saludistas pusimos una carta a los 2 finalistas en el que sintetizamos 10 puntos, así muy didácticamente. No vamos a tratarlos todos naturalmente, pero yo priorizaría en algo que ahora se ha señalado. El primero, que es romper con esta lógica de solamente atender la curación y entonces desarrollar una política pública de promoción de salud y prevención de enfermedad, y en eso tienen mucho que ver los ciudadanos, amplia participación ciudadana. El segundo, la falta de acceso a servicios de salud. Y en la falta de acceso no es solamente de medicamentos, a veces los medios se concentran mucho en el tema medicamento, y eso es algo epifenómico, o sea, es la evidencia de que no hay acceso a servicios de salud. Y en eso, fortalecer los servicios de primer nivel de atención está más que demostrado en el mundo que servicios de primer nivel de atención, servicios de atención primaria de salud, pueden prevenir y resolver el 80% de los problemas de diaria consulta. Suenan más complejos de lo que realmente llevan a la práctica, ¿no? Y ya lo vamos a conversar con cada uno de nuestros expertos. Pero miren la necesidad, necesitamos generar más empleo para que puedan haber más personas que aporten a un seguro social que debería ser una verdadera alternativa y que ofrezca un futuro principalmente en salud y jubilación. Pero para eso necesitamos tener un buen sistema educativo. Porque si no tenemos un buen sistema educativo, lo que estamos generando es futuros, digamos, empleados que no están a la altura de las necesidades de empresarios y y del futuro, el desarrollo de nuestro país. ¿Cómo termina este año la educación y cuáles son los retos para el próximo año, Andrés? Bueno, gracias por la invitación, un saludo. Yo diría, quisiera hacer un paréntesis. Los 4 temas que tú has planteado, primero partiría que hay que enfocarlos en que son derechos, y son derechos humanos, y así hay que verlos el 2025. Si no los vemos de esa manera, vamos a seguir con una visión sesgada en donde se atiendan problemas coyunturales y no de profundidad. Lo segundo, para el 26, el gobierno debe entender que necesitamos más escuelas y menos política hacia el aula. Y señalo esto porque la escuela está ubicada en un barrio, está en una comunidad y tiene que ser seguro. Hay que pagar a los profesores a tiempo, se lo viene haciendo, eso es fundamental, pero también hay que invertir en un nuevo modelo educativo. Hay que recuperar las actividades extracurriculares para que nuestros estudiantes dejen de ser reclutados por los grupos delincuenciales, arte, cultura, deportes, entre otros. Y si a eso vemos que la generación del trabajo tiene que articularse con educación, seguridad y salud, vamos a entender que el trabajo necesita la inyección de recursos económicos, que necesita, claro, seguridad jurídica, pero que también necesita formación permanente. Ahí es donde entra un modelo educativo actualizado y también la formación permanente de los trabajadores, sean del sector público o sea del sector privado. Perfecto, entremos entonces en el detalle y como digo, todos son libres de participar y aportar porque hemos demostrado que todos los temas aquí se concatenan de una manera u otra.
En materia laboral, Nata, el ministro de Trabajo ha planteado para el 2026 hacer algunas reformas más relacionadas con resoluciones ministeriales. Claro, y que, es decir, lo que está al alcance de la mano, que no deja de ser importante, no es lo ideal, pero no deja de ser importante y que nunca se ha hecho. Es decir, lo que se puede hacer no lo hacen. Veo como positivo que se plantee la posibilidad de hacerlo, que es poder, por ejemplo, abrir la posibilidad de que haya unas nuevas formas de contratación sin afectar el derecho laboral. ¿Cómo ves tú ese planteamiento? Bueno, yo creo que ahí, esto va a sonar feo, pero el ministro tiene que revisar, porque hay más de 28 tipos de contratos que no se utilizan y modalidades laborales, de hecho, sectoriales. Entonces, no es que no se ha hecho, porque creo que tenemos que quitarnos de esta idea de que cada persona que llega tiene que refundar la cartera de Estado a la que llega o refundar el país. Creo que hay procesos y servidores públicos de carrera que vienen haciendo un trabajo importante y que muchas veces no se les escucha, porque generalmente en los puestos de libre remoción no están personas técnicas, sino personas que gozan de la confianza de quien dirige la cartera de Estado. No estoy hablando específicamente del ministro de Trabajo, sino en general esto ha pasado siempre en el sector público y eso genera que se torpedeen procesos de política pública que ya venían estandarizados. El gran problema aquí es la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, insisto, está el contrato productivo que tiene una suerte de flexibilidad, por así decirlo, porque yo sé que es una palabra que se sataniza muchísimo, pero a la final en la vida uno tiene que ser flexible, ¿no? O sea, si lo vemos en macro. Tienes el contrato de emprendimiento que está basado en el Código de Emprendimiento, que te da a ti la capacidad de tener trabajadores con modalidades distintas hasta 5 años, porque después de 5 años se entiende que el contrato, que ya no tienes un emprendimiento, sino que ya se convierte en empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que como estas modalidades están en acuerdo ministerial, no se las utiliza, porque si mañana van a mí y me demandan por el contrato a plazo fijo, que es lo que está en el Código del Trabajo, pero yo tenía firmado en base a un acuerdo ministerial algo con el contrato productivo, el inspector del trabajo o el juez de lo laboral va a fallar a favor de lo que está en el Código del Trabajo. Entonces, lo que sucede es que no hay que inventarnos más modalidades, sino, insisto, estas modalidades sí hay que llevarlos a la legislatura, Janet, porque lamentablemente pueden haber acuerdos ministeriales maravillosos que se lanzarán con bombos y platillos, pero que no van a poderse utilizar justamente porque cualquier abogado le va a decir, vea, hay esta opción, pero si a usted mañana le demandan, hay un riesgo altísimo de tener que pagar los haberes como en una indemnización de despido intempestivo de contrato a plazo fijo. Entonces tú como trabajador, como empleador, te la piensas no una, sino 10 veces. ¿Y qué termina pasando? No contratas. Vas a la simulación laboral, que es la facturación, la prestación de servicios, y que es en donde la gran mayoría de la población de la PEA está ahorita. Y si no se hacen esas reformas así formalmente, Nata, difícilmente, dices tú, se podrá cumplir esta meta que es ambiciosa, ¿no? Que para el 2029 incrementar el trabajo formal, el trabajo adecuado, de 37-50%. Es decir, que no 3 de cada 10 ecuatorianos tengan empleo, sino 5 de cada 10, que es una meta fuerte. Con seguridad jurídica y con inversión lo puedes hacer, porque no solamente es un tema de reformas. Siempre cuando hablamos de trabajo decimos, con una reforma laboral se soluciona. Y no, pues. Yo puedo poner una ley que diga mañana todos sean felices. Linda la ley. Pero y tú decías, Andrés, el derecho al trabajo es un derecho humano. Claro, pero cuesta. Todos los derechos cuestan. No por ser derechos no cuestan. Y creo que ahí también tenemos que entrar a una discusión importante. Y aquí le quiero meter el picante. Porque hablamos de salud, pero la salud, al menos en el IES, está en base a las aportaciones. Y estamos hablando de que 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal y aportan. Entonces, ¿cómo queremos mantener un sistema de salud que aportan 3 para 10 y en donde esos 10 también pueden llevar a sus beneficiarios? Matemáticamente no es así. Entonces, ¿por qué no vemos modelos como el de Chile, en donde no solamente te quedas con las aportaciones, sino también con los impuestos? Yo creo que es hora de abrir el abanico, y yo sé que ahorita me va a querer matar, pero dicen, impuestos, van a privatizar. No, pero tenemos que financiar derechos que cuestan. Andrés, los derechos cuestan. Sí. Es una realidad, y por eso, digamos, esa realidad muchas veces limita el acceso a un derecho que deberíamos tener todos, como por ejemplo trabajar. A ver, la Constitución reconoce al Ecuador como un Estado de Derecho. Sí.
Nadie lo discute. Y hay varias. Los derechos no son gratis, hermana. Tampoco. Y un Estado de Derecho va de la mano de su política fiscal. Sí. Es decir, los derechos se materializan con la inyección de recursos económicos. En eso estamos totalmente de acuerdo. Te pongo un ejemplo. Si tú revisas la Proforma General del Estado del 2023, vas a ver que recaudamos por IVA alrededor de 8.000 millones de dólares, cuando estaba el IVA al 12%. Hoy, ya al año que vamos a cerrar, está subiendo a más de 10.000 millones de dólares. Es decir, los que sí pagamos impuestos, es decir, ingresos permanentes, entonces tenemos el derecho de exigir que se cumpla con otros derechos. No solo una política reactiva, como decía el doctor, sino también preventiva. Entonces, claro, queremos hablar de recursos, hablemos entonces cómo se están utilizando los recursos para materializar esos derechos. Estamos estableciendo qué se debería hacer el próximo año, ¿no? En estas materias tan importantes. Y aquí una tarea vital, presidente Noboa, María José Pinto, ahora que está a cargo de esta difícil cartera de la salud, ejecuten las decisiones que ya han tomado. Esto es vital, empezar por el principio, que es organizar el sistema. Vuelvan a lo provincial, pero ejecuten los decretos, porque ahí está quizás la clave para el arranque, ¿no es cierto, doctor? Sí. La clave para el arranque. Que sepa de gestión de salud pública también, porque por más buena intención que tenga la vicepresidenta, un problema tan complejo como es la salud, no puede estar a cargo de alguien que ya tiene demasiados cargos alrededor. Desnutrición por un lado, por el otro lado salud. O sea, si estamos hablando que se necesitan reformas urgentes, tiene que haber una persona a la cabeza en este tipo de entidades rectoras. Pero hay una realidad, porque, como digo, aquí no queremos solamente hacer diagnósticos, sino partir de la realidad. Y esto pasa en educación también, pero más en salud y más en seguro social. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Nadie le acepta la cartera. Nadie quiere, doctor. ¿Sí? No sé si usted se animaría, porque no solamente se trata de ir en un reto a reorganizar todo. Aquí el doctor sí se animaría. Mira, pero doctor, le termino de decir, no es solamente conocer. Debe haber liderazgo en salud, sin duda, con las características que hemos dicho, pero esto es un trabajo de equipo. Y fundamentalmente de equipos locales. Para mí, más importante que el ministro de Salud sería esa especie de director parroquial de salud. Ese es el cambio fundamental. Entonces se necesita tener, por supuesto, una visión de salud pública y gestionar la salud pública. Gestionar el Estado ahora es extremadamente complejo. Para tener un director parroquial de salud, que me parece aceptado, director parroquial de todo, yo pondría de salud, de educación. Pero doctor, no solamente... sea, ahorita como está el marco jurídico, no se necesita. ¿Es factible? Eso se hizo con decreto ejecutivo y resolución desempleadas. Por supuesto que tiene que hacerse manejos también con finanzas, con el Ministerio del Trabajo, con Semplades. Porque estaríamos hablando que sería gente del sector público. Sí, claro. Gente del sector público. Pero ahí estamos hablando otra vez que nos vamos... Y del sector. Pero si vamos por ahí, otra vez vas al gasto corriente y al tema que siempre también se sataniza. La inflada del sector público y del personal público. Pero yo creo que tiene sus bemoles. Todo lo contrario. Pero ¿por qué no hablamos de alianzas público-privadas? Porque esas personas parroquiales pueden tranquilamente ser personas que hoy están en el desempleo y en el subempleo. Pero mira, a ver. Yo regreso segundos a lo que tú decías tiempo atrás. La Constitución, que tanto se la sataniza, permite las alianzas públicas y privadas. Yo estoy de acuerdo. Se lo puede hacer, o sea, está abierto el cambio. Segundo, no es que las políticas de la visión administrativa que tiene este gobierno no han funcionado, no se han ejecutado. El problema es para qué les utilizaron. En el caso de educación y de salud, lo utilizaron, Janet, para recortar personal, porque unificaron distritos, el distrito 4, el distrito 5, 6, en uno solo. ¿Ya? En el 2020. Sí. Eso fue en el 2020. Ojo, y también en este gobierno. Pero fundamentalmente fue en el 2020. Y también en este gobierno. Entonces, mira, ¿para qué utilizaron esa visión administrativa? Para lanzar a familias a la calle. 2, si tú ingresas al portal del Ministerio de Economías y Finanzas, vas a ver que la mayoría de partidas de los más de 5.000 servidores públicos que echaron a la calle con la Ley de Integridad Pública no están suprimidas. Fueron reemplazadas por otras personas. ¿Qué estás haciendo ahí? No estás calificando el sector público, estás politizando el sector público.
porque salieron tal vez los militantes del correísmo para que entren los militantes de ADN. ¿Qué estamos planteando como un acorde de la administración y que tal vez el doctor puede estar de acuerdo? Por ejemplo, en educación, los directores distritales deben ser electos por concurso de mérito y oposición. Puede ser. ¿Ya? Puede ser. Y deben tener un perfil en pedagogía y en el tema de la norma, porque no puedes nombrar a cualquier persona desde que hubo la administración de ese tema, de que cualquier persona podría ser director distrital en educación. Crecieron los casos en fiscalías de violencia sexual. Bueno, en todo lado puede cualquier persona ser director, ¿no? Porque es un puesto de libre pero tú tienes razón. Está pésimo. Es decir, ese tú puedes distrital, tener un ministro, porque han habido casos, que no tenga idea del ramo al que va a sentarse y ser ministro. Y eso sigue en cascada, ¿no? Sí. Entonces, ahí entra un punto más. Ya el tiempo se nos ha ido y, como digo, son temas realmente profundos y lo que vamos es a plantear algunas de las ideas que se deberían hacer, que se deberían tomar en cuenta, ¿no? Y hemos hablado de ideas prácticas. No estamos hablando de profundas reformas, ni reformas constitucionales, ni de nada, sino de cosas que deberían hacerse, están ahí, no las hacen. Pero sobre seguridad social, en la parte laboral del sector educativo y el trabajo, ¿no es cierto? Hay una realidad del seguro social es que no puede seguir aguantando que solamente aporte uno de la familia y se beneficien todos. Y esto es fuertemente crítico, duro, dramático en materia social, porque nadie quiere tampoco ir al sistema público general. Es mejor, así sea, está como está el seguro social, pero le da una mejor alternativa a una madre maestra que tiene un niño enfermo con cáncer, tiene más posibilidades de que la tienen en el seguro social que en el sistema de salud pública. Pero la realidad es que el seguro social no tiene dinero para atenderle a ese niño, y eso es parte de la crisis. ¿Qué deberíamos hacer? Parte de estas reformas duras y que le pueden costar el puesto al presidente de la República es ver esta realidad y que solamente se atienda a los aportantes, o que el aportante aporte más para que su familia reciba la atención. No sé, Andrés, si quieres empezar con este punto del problema que es gigante, ¿no? Voy a salir un poco de tu inquietud o reflexión. Yo creo que al presidente no le cuesta el puesto el tema de la seguridad social. Yo creo que al presidente le cuesta el puesto que le siente al Ecuador como una carga. Es el presidente desde el retorno a la democracia que más ha viajado. Le ve su gestión, le ve a Carondelet, le ve al país como una carga, ¿ya? Y si es que el presidente no entiende de que ya no es nuevo, ya está en un segundo periodo y que tiene que sentarse a dirigir el país, vamos a seguir teniendo problemas de fondo. El presidente tú sales a caminar, te roban. Te pones un negocio, te extorsiona. Te expones, te secuestran. Mira, en este país ni siquiera ser futbolista es seguro. Y vamos a hablar en serio de que quieren tratar la seguridad social. ¿Por qué no hablamos, por ejemplo, de una forma de pago de los más de 27 mil millones que se le debe a la seguridad social? Y que no le estoy responsabilizando a este gobierno. Eso es desde tiempo atrás. Pero como decía el doctor, si tú revisas los ingresos permanentes y los ingresos no permanentes, claro, un buen porcentaje están destinados a lo que significa sostener la seguridad social. Pero debatamos también cómo hacerles pagar a los grandes morosos de la seguridad social que no están contribuyendo con sus trabajadores. Pero el más moroso es el Estado. De ahí las empresas grandes, hay algunas que deben, pero no están, digamos, los que más deben en número, vamos a decirlo así. El número de empresarios que más deben son medianos y pequeños, porque lidiar con el sistema laboral es difícil, porque sostener un empleado y las ventas y la producción en un país que se debate entre la inseguridad y la corrupción y todo, no es fácil. ¿Por qué el último candidato al Ministerio de Gobierno no pudo posicionarse en su cargo? Bueno, por eso te digo, pero ¿y de qué tipo de empresa viene? Social, mira. Me estás dando la razón, ¿de qué tipo de empresa viene? Es una radio que está considerada como una mediana empresa, no es el grupo Caracol Televisión o el grupo Prisa, no, Andrés.
Sí, y no le estoy justificando, no le estoy justificando. Yo, por ejemplo, me preocupo de tener todo siempre al día, pero no puedo contratar un empleado. Sí, pero entonces debatamos reformas, como decía Nati, precisamente para enfrentar eso. Bueno, reforma, para rescatar parte del Seguro Social, tú has mencionado algunas, pero decir que los aportantes tienen que aportar todos para que la familia se beneficie y no solamente el principal. Mira, es que la preocupación que tú tienes, que tal vez no podemos coincidir en todo aquí, pero podemos llegar a importantes consensos, esa preocupación que tú tienes y que tenemos los panelistas no la tiene ni el Ejecutivo ni el Legislativo. Pero bueno, ¿pero qué sugerimos nosotros? Que tengan importancia con el país, que dirijan el país. Por eso, pero no está puntual. Mira lo que está debatiendo la Asamblea. ¿Cómo quitar las horas? Ese es el tema de los dirigentes que se meten en política. Sí, porque esto te puede costar a ti realmente, yo me imagino, un jalón de orejas de parte de tu organización. Pero esta es una realidad del Seguro Social. No puedes seguir tratando a todos los miembros de la familia sin que haya un aporte. Janet, de acuerdo, yo no te digo que no, pero te digo, a ver, ¿con quién debato las reformas en las leyes? Con la Asamblea Nacional, no puedo ir a debatir con una persona que está en la esquina. ¿A quién le digo invierta los recursos permanentes y no permanentes? Al presidente, pues. Pero si tengo una asamblea que está pensando en cómo bajar las horas previo a la ley seca de la SEP, esa es la calidad de debate que está en el país. ¿Por qué me van a jalar las orejas? ¿A quién tengo que exigirle que hagan todas esas reformas? ¿A los ministros, al Ejecutivo, al Legislativo? Bueno, pero la idea es opinar ¿qué opinas sobre esa? Que es una de la preocupación, que para la mí uno de los visión principales que tiene el Seguro La Social. pregunta es, el trabajo, la seguridad social, la salud y educación es una importancia del país. Por eso la gente incluso en la consulta popular fue a defender esos derechos. Sí. Pero si los que dirigen este país, Ejecutivo y Legislativo, no tienen esa visión, esa preocupación que tenemos aquí, ¿cómo ejecuto eso? Cierro esta parte del programa, esta primera parte del programa con usted. Una corta conclusión. En el Seguro Social ecuatoriano, creo que en la comisión de alto nivel, identificó vías en la parte de pensiones. Lo primero es que hay que separar pensiones de salud. Ellos hicieron, creo que trabajaron intensamente, será para debate, que los especialistas en ese campo decidan que hay que hacer cambios, ¿quién lo duda? Lo mismo hay que hacer en el campo de la salud. El campo de la salud no puede seguir como está. Y uno de los parámetros indispensables es que el seguro entienda que no es una institución autárquica, que el seguro entienda que es parte de un conjunto que debe ser un sistema nacional de salud. Ahora mismo escucho en algunos defensores del seguro que quieren hacer un sistema de atención primaria de salud propio del seguro, lo cual es una locura cuando tenemos 2.000 unidades del ministerio que hay que fortalecer y potenciar. Entonces hay que integrar, esa es la visión fundamental que tiene que hacerse. Y yo creo que un punto adicional que es importantísimo para fines de lo que en los próximos meses tiene que hacer el gobierno es atender enfermedades catastróficas y enfermedades raras. Tiene que haber un tratamiento particular, tiene que haber un financiamiento particular y especial, porque eso tiene un costo altísimo. Hay modelos interesantísimos como el de Uruguay, crear un sistema propio, exclusivo para atender esto que es una necesidad y que hoy está desfinanciando el sistema. Digo desfinanciando porque pasa vía judicialización. Muchísimas gracias a ustedes tres, gracias, sé que el tiempo es súper corto, pero esa es la realidad de un país con tantos problemas y tan profundos y tan poco espacio o tiempo para poder analizarlos. Pero digamos, como dije, yo creo que este es como simplemente un redondeo de los problemas y de las posibles soluciones. Pues aquí seguiremos analizando y publicando pues lo que pensamos que se debe hacer, gracias al aporte de nuestros expertos. Que tengan un excelente día. Rompan el corazón, duele. Que tu equipo de fútbol pierda, duele. Pero que te choquen el auto sin tener un seguro, duele más. Con Sur One tienes acompañamiento 24/7. Asegura ahora tu auto en www.surone.es. Esta Navidad con Pacificar, por tus compras desde $300, participas por uno de estos increíbles premios. Disfruta un crucero al fin del mundo en Argentina. Descubre la magia de la isla de Pascua en Chile. O vive la experiencia de ver linternas flotantes en Tailandia. Elige tu destino registrándote en www.bancodelpacifico.com. Hoy sí con Pacificar. Banco del Pacífico. Ecuatoriano empieza un nuevo año con fe. La maleta lista para viajar dando vueltas a toda la cuadra. 12 uvas para la suerte y cientos de objetivos en la cabeza.
y la prenda más suertuda del año. Aunque apriete, pero la fe es solo el inicio, porque el esfuerzo es de todos los días. Aún queda mucho por hacer, mucho camino por recorrer. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Se trata de seguir intentando y a punta de ganas y trabajo duro lograr lo que nos proponemos. Aunque claro, un poquito de fe nunca viene mal. Este 2026 no será mejor por azar, sino por lo que construyamos juntos. Con fe, con esfuerzo y contigo. En el Hospital de los Valles te ofrecemos mamografía digital 3D, ecografía mamaria y pélvica, densitometría ósea. Agenda tu chequeo al 1-800 Valles. Visionarias presentó su informativo Vis a Vis con Janet Nostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Vis a Vis con Janet Nostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV, Radio Online SE, La Naranja SE, Radio Di Blue 88.9 Guayaquil.